¿Cuándo hablar con los usuarios? Bueno, hay 3 momentos clave. Cuando estás desarrollando la idea, porque tú quieres tener una idea clara de para quién estás desarrollando, identificar el problema, conocer a la persona. Cuando tú estás probando tus prototipos de solución con tus primeros clientes para explorar desde la perspectiva del cliente si está funcionando o no. Y durante el lanzamiento, es decir, cuando tú ya lo lanzas comercialmente, que te den retroalimentación para que puedas ir corrigiendo y afinando todo lo que implica tu producto, de tal forma que puedas lograr un market fit. ¿Cómo consigo usuarios según la etapa para hacer estas investigaciones? Cuando tú estás en el lanzamiento, con los usuarios que ya tienes. Cuando estás probando los prototipos, con los usuarios que te ayudaron a definir el problema. Y cuando estás arrancando, bueno, esto es más complejo. Veamos. Primero, cuando tú estás desarrollando la idea, recuerda que vamos a empezar con esas personas que están interesadas en proporcionarte información sobre el problema que estás abordando. Ahora, ¿de dónde puedes sacar esos usuarios? Tú estás partiendo de una idea de negocio, de una tendencia, por ejemplo, de nanotecnología, drones, salud, etcétera, que dices, esto puede convertirse en una oportunidad de negocio, entonces buscas la industria, el sector, la empresa o la persona que tiene una necesidad. Y lo estás haciendo a partir de un conocimiento previo. Normalmente ahí tú ya conoces a la persona. El otro camino es que tú detectes un problema concreto y puntual que se vive, que lo vives tú o alguien cercano a ti y que crees que es una oportunidad de negocio. Si tú estás detectando un problema, el problema que alguien puntual tiene, lo ideal es que seas tú o alguien más que tú conoces, pues esa es la persona adecuada para empezar. O sea, porque ya la conoces y porque hay suficiente confianza para pedirle que te dé una entrevista o investigar más con él. Recuerda que no es una buena idea empezar con un problema huérfano, que no tiene una necesidad que está atendiendo. En ambos casos, si te das cuenta, hay una persona que ya conoces, entonces puedes ir y pedirle una cita puntual para hablar del tema. Cuando termines la entrevista, le puedes pedir que te contacte con otras personas que viven lo mismo o ir a la fuente donde hay más personas. Lo más común es hablar con las personas que conoces y no necesitas hacer cientos de entrevistas de inicio. Cada entrevista, cada estudio de observación te va a ir arrojando nueva información y cuando tú empiezas a conocer a los usuarios vas a ir dándote cuenta de su problemática y conforme sigues entrevistando te vas a dar cuenta de estos patrones comunes y de estas diferencias. De hecho, esto es lo que delimitará a los distintos usuarios, estas diferencias. Otro consejo que te puedo dar es aparecer en el lugar donde se tiene el problema o donde esté el usuario. Literalmente, aparecer ahí y pedir una entrevista. Te sorprende lo que puedes lograr con esto. Si tú realmente crees que estás ayudando a alguien con la idea que tienes, es muy probable que la gente te dé una entrevista con facilidad. Otra forma es que si tú estás atendiendo un sector industrial, es ir a un evento de ese sector industrial y ahí entrevistar a las personas o los contactos. Otra forma que no es tan efectiva porque tiene una baja tasa de respuesta es un contacto en frío. Es decir, enviar un correo, un mensaje en redes sociales pidiendo una entrevista sobre el tema. En cualquiera de los casos, trate de hacerlo muy casual, tanto en la solicitud como en la entrevista. Notarás que tus primeras 10, 15 entrevistas van a proporcionarte muchísima información y con esta información tú vas a poder empezar a trabajar. Empieza con 1, luego 3, luego 5, luego 10. Conforme empiezas a procesar la información, empiezan a surgirte dudas, supuestos, preguntas y con ellas es que vas a ir a profundizar con los siguientes usuarios para detectar esta información que te hace falta. Ahora, respeta el tiempo de las personas. Quizás son 20 minutos, quizá 40, pero haz que valga la pena esos 30-40 minutos.